Hola, bienvenidos al programa Ver para Creer, en el cual vamos a introducirnos en algunos hechos históricos importantes de la historia de España, a través de batallas de personajes que tuvieron una gran relevancia y todavía la tienen. En concreto, nuestro primer episodio se dedicará a una batalla en la que un rey cayó, la batalla de Pavía. ¿Qué tuvo de importancia esta batalla? ¿Por qué es tan célebre? ¿Por qué celebramos algo que ocurrió hace 500 años? Bueno, pues para explicarnos el contexto histórico y las consecuencias de Pavía en el escenario europeo, le vamos a dar la bienvenida a una persona muy especial, Madalena de Pazis Pi Corrales, catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid y, entre otros muchos méritos, académica de número de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y embajadora de la marca Ejército. Bienvenida, Madalena, muchas gracias. Muchas gracias. Comenzamos. Dinos, por favor, de qué fechas hablamos y por qué la batalla de Pavía se enmarca en las llamadas guerras italianas. ¿Qué es esto de las guerras italianas? Las guerras de Italia, las grandes guerras de Italia o simplemente las guerras italianas, que es así como se denominan, fueron un conflicto que tuvieron lugar durante varios años, entre 1494 y 1559, en donde estuvieron implicados varios protagonistas de la Europa occidental de entonces. Hablamos de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón, del Sacro Imperio de Francia, de la República Veneciana, de los estados pontificios y de las ciudades-estado que entonces se situaban en la península italiana. ¿Y quiénes se enfrentaron concretamente en estas guerras de Italia o con qué aliados contaba cada uno de los contendientes? Bien, los principales contendientes que buscaban un poco demostrar la hegemonía europea eran, por un lado, Francia, aliada con Venecia, con los mercenarios suizos y con el papa de turno, dependiendo, porque los papas a veces estuvieron del lado español y del lado francés, y por otro lado, pues el Sacro Imperio, España, Carlos I de España y V de Alemania, y las fuerzas españolas, que eran no solo españolas, sino que además, bueno, pues estaban en ellos también mercenarios suizos, italianos y de otras nacionalidades. Puede decirse entonces que el milanesado, la zona en la que se ubica la ciudad de Pavía, era tan importante para Carlos I como para Francisco. Sí, el Ducado de Milán, con posterioridad, y lo demostrará así la historia, era fundamental para España porque significaba empezar en Milán y llegar hasta Bruselas, configurando lo que después se llamó el Camino Español. Pero Francia deseaba el milanesado, el Estado de Milán o el Ducado de Milán, como también se le denominaba, porque era un territorio rico, bien fortificado, y sobre todo el rey Francisco I buscaba una compensación porque había pretendido aspirar a ser emperador junto con Carlos de Gante y había perdido, y creía que tenía derecho sobre ese territorio. Antes de Pavía ya se habían enfrentado, creo recordar, en el sur de Francia y en otras ciudades. Hay una también muy famosa, ¿no?, que es Bicocca, ¿puede ser? Sí, hubo varias, había escaramuzas, había encamisadas, había ataques cortos, asedios, pero hubo dos batallas, entre otras muchas, que destacaron. Una de ellas fue la batalla de Bicocca, de 27 de abril del año 1522, y la otra el 30 de abril de la batalla de Sesia, de 30 de abril de 1524. Hay un dicho cuyo origen está en la batalla de Bicocca, al lado de Monza, que ocurrió el 27 de abril de 1522, donde el ejército español venció al ejército franco-helvético sin casi sufrir una baja. Por eso el dicho significa que esto es de lograr fácilmente, que esto es un chollo, que es muy fácil.
En la primera de ellas, el ejército aliado español infligió una gran derrota al contrario, y fue literalmente un paseo militar. Bueno, el nombre de la batalla de Pavía, el nombre de Pavía sí que se asocia con una victoria clarísima, y además una victoria de tipo moderno, de un tipo moderno de combatientes que se enfrentan a una manera, a un sistema de combatir antiguo, medieval. ¿Es así esto? ¿Se puede decir esto? Hay que precisar algunas cuestiones que están provocando algunos errores. Se suele decir que la batalla de Bicocca fue un éxito de los tercios. Los tercios no habían nacido entonces, que era el cuerpo excelente de la infantería española. Eso hay que dejarlo claro. Pero sí que es verdad que frente al concepto medieval, en donde la caballería pesada francesa había demostrado que siempre era casi invicta, en esta ocasión, con la batalla de Pavía, lo dirán mejor los entendidos en la estrategia y en la táctica que seguirán en los capítulos siguientes en este programa. Sí que es cierto que la acción combinada de los arcabuceros con los piqueros, en un orden riguroso, perfecto, con un sentido del honor, de la moral, de la religión, que ya había sido imbuido en época anterior con el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, llevó indiscutiblemente a una victoria completa. Él aportó mucho, fue uno de los hitos claves en lo que fue después la organización de la infantería posterior. El hecho de que se le diera importancia a los arcabuceros, que en Pavía juegan un papel esencial, que combatieran individualmente pero formando un orden abierto y cerrado, el sentido que se le dio a la acción combinada de los arcabuceros con los piqueros y por supuesto con nuestra caballería, que era menor, pero es porque se enfrentaba a la caballería tradicional, importante y más completa de la francesa, fue la que instauró él ya en las batallas de Seminara, de Ceriñola y de Garellano en 1503, 1504, cuando combatiendo España contra los franceses lograron apoderarse de Nápoles. Pero él logró además fortalecer lo que fue la disciplina, esa acción combinada que señalaba con anterioridad, la elevación de la moral, el que se sintieran que luchaban por su patria y por su rey. Bueno, fueron un conjunto de decisiones, la importancia, por supuesto, de las armas portátiles y destacar la infantería como hecho indiscutible y como pionera o protagonista de lo que permitió después, cuando se crean los tercios, pues que fueran literal o casi invictos durante 150 años. Vamos ahora a Pavía. ¿Por qué se llega a esta ciudad? ¿Por qué se produce este enfrentamiento concreto, que es un sitio a una ciudad, en el año 1525? Bueno, se habían hecho otros enfrentamientos, he dicho antes Sesia, Bicocca, todos están alrededor de Pavía, 15 kilómetros de distancia, un poco más Lodi y demás, pero en este caso se estaba buscando sobre todo lograr que el Estado de Milán, que en teoría estaba en manos de los franceses desde 1515, ratificado su soberanía en 1516 en el Tratado de Noyon, pero realmente en 1521 ya había pasado a posesión de Francisco II Sforza, que había apoyado Carlos I para que estuviera en el trono, significó que en ese momento las fuerzas se concentraran de tal manera que se contuvieran, se protegieran en Pavía, que estaba bien amurallada y que en ese sentido permitirían una resistencia, y se produjo por eso y en consecuencia un asedio del que los franceses no supieron sacar provecho, quizá porque Francisco I, aliado con el Papa le sugirió que dividiera sus fuerzas, que enviara unas a Génova y a Nápoles, que en teoría estaban menos protegidas, y que otro contingente se quedara en Pavía. Y la verdad es que frente a Alonso de Leiva, que fue el que capitaneaba toda la fuerza militar española, logró resistir ante el asombro de los franceses, que pensaban que en algún momento pues capitularían, y no fue así. Que además los franceses iban dirigidos por su propio rey, Francisco I.
¿Era normal que el rey en persona se pusiera al mando de los ejércitos en esta época? En tiempos pasados, en la época medieval, era bastante habitual. También tenemos, por ejemplo, a Carlos V en 1547 en Milberg enfrentándose a los príncipes alemanes en su momento, a la Liga Esmalcalda. Lo que está claro es que una vez que el rey es hecho prisionero, el rey francés, nunca más ningún otro monarca de Francia volvería a ponerse al frente de los ejércitos. Eso significaba que si el rey quedaba prisionero, pues las circunstancias cambiarían objetivamente. Hablando del sitio, del asedio, como has comentado, parecía que Pavía caería sola, que simplemente había que tener paciencia, cuando los españoles de manera inesperada deciden plantar batalla, salir y enfrentarse a los sitiadores, venciéndolos clamorosamente. Se puede decir que fue un error de los franceses, de Francisco I, esperar a que se solucionaran así las cosas. ¿Fueron sorprendidos por la acción de los españoles? Yo no soy experta en estrategia o en táctica, que son también dos cosas distintas, pero yo creo que los franceses confiaron en exceso en que sus andanadas de artillería acabarían por derribar los muros de Pavía. La circunstancia de los que estaban dentro de Pavía era difícil de mantener, faltaban víveres, no habían recibido las pagas, se empezaban a poner nerviosos, incluso los propios capitanes pusieron sus fortunas personales al servicio de esta situación. Y Leiva los alentó en un discurso precioso diciendo las circunstancias mejorarán desde el otro lado. También es verdad que Leiva tomó una decisión ingeniosa y capaz, como un magnífico militar que era, que fue salir sabiendo que todo un cuerpo de ayuda o de auxilio había venido de lansquenetes alemanes, y saber que tenían esa garantía les ayudó a salir. Por lo tanto, los franceses, que no esperaban en ningún momento que salieran, se encontraron en medio de dos fuegos. Es decir, llegaron refuerzos del exterior, el marqués de Pescara, creo recordar. Bueno, entonces, durante casi al final de la batalla ocurre un hecho insólito y relacionado con el rey francés, y es que el rey cae del caballo porque este es golpeado por un tiro de arcabuz. ¿Se saben los nombres de los captores? ¿Se sabe cómo ocurrió todo esto? ¿Que hay fuentes claras sobre esta pequeña parte de la historia que también es muy curiosa? Bueno, hay siempre versiones variadas. Lo que está claro es que hoy, a día de hoy se ha demostrado que fueron 3 hombres de armas, no fueron arcabuceros ni ningún otro tipo de... que el rey se cayó su caballo, se quedó enganchado y que inmediatamente se encontró con la espada de uno de los primeros, cuyo nombre aparece, que es el vasco Juan de Urbieta, y que inmediatamente llega el granadino Diego Dávila y el gallego Alonso Pita da Veiga, y que entre los 3 descubren que efectivamente tenía un penacho de plumas muy llamativo el rey, y que los 3 se encuentran con que efectivamente es un señor importante. Él dice: yo solo me rindo ante el emperador, y entonces fue cuando se capturó. Pero hace poco hemos estado, los días 24 y 25 de febrero, en un congreso sobre Pavía, que se llama De Pavía a Breda, en la Universidad Carlos III, y un descendiente de Alonso Pita da Veiga nos ha enseñado distintos documentos en donde se afirman que de los 3 él fue el que realmente lo capturó. El testimonio que nos ofrece Pita da Veiga en su relato sobre el prendimiento de Francisco I en el transcurso de la batalla de Pavía tiene sin duda un importante valor para el personaje de cara a su reivindicación en el contexto social de la época. Él procede de una familia de la baja nobleza, de los hidalgos, y había tenido un destacado papel en las batallas que habían sostenido los ejércitos españoles y franceses en el norte de Italia, concretamente en el Milanisado.
El hecho de ofrecer un testimonio tan detallado, tan próximo a los acontecimientos, lógicamente había un interés personal, ¿no?, en ese relato, y para reivindicar su figura y la de su familia, su linaje, como una familia, como un linaje que había venía colaborando desde hacía muchos años en la expansión militar española en el norte de Italia. Y este relato que nos ofrece Pita da Veiga, tenemos la fortuna de que se haya conservado en el marco del Fondo Documental de la Casa Ducal de Osuna, que actualmente se conserva en el Archivo Histórico de la Nobleza, y constituye, como casi toda la documentación de este carácter, de carácter militar, que se ha ido conformando en los archivos nobiliarios, para conocer en profundidad la hoja de servicios, nunca mejor dicho, de todos estos linajes nobiliarios en las campañas emprendidas por la monarquía española en la Europa de comienzos del siglo XVI. Y por otro lado, ¿hubo artistas contemporáneos a los sucesos o inmediatamente posteriores que interpretaran la captura y la rendición del rey Francisco? ¿Hay cuadros, tapices? Sí, los hubo, porque la batalla de Pavía significó, o sea, no significó gran cosa en el conjunto como otras batallas anteriores y posteriores, pero sí marcó toda una panoplia de resultados artísticos de variadas dimensiones, porque tenemos joyas, tenemos medallas, tenemos pinturas al óleo, tenemos monedas, tenemos una colección magnífica de tapices que se encuentran en Capodimonte, como todos sabemos, y fue una manera también de demostrar una propaganda. Aquí Francia y España se jugaban mucho, se jugaban su prestigio, que el rey cayera prisionero le daba a Carlos la posibilidad de organizar una paz, porque él creía en la diplomacia y en la paz, para negociar cómo iban a quedar las cosas a partir de ese momento, que fueron muchas y muy decisivas. ¿A dónde condujeron al rey primeramente? ¿Cuánto tiempo estuvo retenido? ¿Cómo fue su vida en España? Capturar a un rey no era capturar a cualquier persona, es decir, el trato que se le daba a un prisionero real era un trato muy cómodo para, de huésped, con cenas, con aposentos cómodos. En un primer momento Torre de Lujanes, aunque eso no está comprobado, hay quien dice que posteriormente fue al Alcázar. Existe la tradición de que Francisco I, cuando fue apresado en Pavía, hubiera pasado una parte de su cautiverio en la Torre de los Lujanes, pero no deja de ser una tradición que no tiene ningún aporte, ninguna base documental cierta, ¿no? De hecho, todos los documentos coetáneos que existen de esos años, tanto los que se intercambiaron entre las dos casas reales como los textos de cronistas que escribieron en aquellos años, siempre mencionan el Alcázar de Madrid como lugar de cautiverio. La Torre de los Lujanes no fue nunca una prisión, era una casa señorial, pues como varias que había en Madrid en aquel momento, perteneciente a esta familia de los Lujanes. Si tuviéramos que buscar algún origen que hubiera causado el nacimiento de esta tradición, pues yo quizá lo buscaría en la costumbre que tenía el concejo de realizar recibimientos, que era como se denominaba en la época, siempre que llegaba algún personaje importante a la villa, mucho más cuando era de alguna casa real o de la corte. Entonces quizá quiso hacer este acto, pero él no tenía locales adecuados para ello. Entonces en aquel momento, en 1525, el dueño de estas casas de los Lujanes era Hernán Pérez de Luján, que también era regidor del concejo, con lo cual yo veo factible que hubiera prestado sus casas para realizar allí un pequeño acto, seguramente discreto, justamente antes de que Francisco I fuera conducido al Alcázar.
y quizá de ahí surgió la tradición y luego ya pues bueno, fue deformándose conforme pasó de cronista en cronista. El caso es que él estuvo allí efectivamente prisionero, estuvo durante un tiempo porque la captura fue en febrero del año 24, del 25, y hasta septiembre, cuando se sabe que el rey está enfermo, recibe por primera vez la visita de Carlos. Entonces Carlos le atiende y demás, y hay incluso... se ha documentado que hay un intento de evasión por parte de Francisco que no llega a ningún lugar. Y después son los meses de negociaciones para que Francisco cediera de las pretensiones sobre Génova, el milanesado, Borgoña y otros territorios de alrededor, y al final eso se consigue en el Tratado de Madrid, que se firma en enero del año siguiente, de 1526. Ahora en el siglo XXI nos preguntamos seguramente si Carlos hubiera podido hacer otra cosa o no. Es decir, me imagino que en esa época no podía hacer otra cosa que fiar en la palabra de un rey. Es que en aquella época, yo creo, en eso nos diferenciamos del actual, a mi modo de ver. El sentido del honor, de la palabra dada, de unos gestos que son caballerescos muy medievales todavía, pero que estamos ya adentrándonos en la modernidad, fueron meses de negociación, y el hecho de que hubiera sido capturado ya era un síntoma inequívoco de la pérdida del prestigio de Francisco, y Francisco tuvo que ceder porque lo que quería era marcharse, o sea, que le devolvieran la libertad para poderse marchar. Y a mi modo de ver, Carlos confiaba en la diplomacia, confiaba en la paz, buscaba la paz, aunque parezca una contradicción. En sus muchos años de reinado tuvo muy pocos años de paz, pero era un hombre que buscaba o que pretendía siempre la paz. Y asumió la palabra dada del rey, pero tampoco era un ingenuo. Lo que hizo fue imponer dos condiciones: una, que se casara con su hermana mayor, con Leonor. El matrimonio tuvo lugar en Illescas, y que, eso sí, dejara como rehenes a sus dos hijos, a Francisco y a Enrique, que entonces tenían 8 y 7 años. Pero no cumplió con las condiciones de devolución de determinados territorios. No, en el Tratado de Madrid se confirmó que Francisco I se comprometía a no volver a aspirar sobre el milanesado, sobre Génova, sobre Nápoles y sobre algunos otros territorios sobre Borgoña, por supuesto, pero una vez que marchó con libertad y pisó suelo francés, se desdijo, argumentando que había sido presionado en los acuerdos, y la verdad es que después volvió a tener nuevas intenciones de enfrentamiento con Carlos. Lo que pasa que Carlos tenía esa seguridad de los rehenes, los castillos de Medina del Campo, de Atienza o de Villalpando o incluso de Pedraza, son testigos del tiempo que vivieron estos dos chicos jóvenes, que estuvieron casi 5 años, yo diría 5 años y 4 meses en manos, como cautivos, y que solo se resolvió unos años más tarde, en 1529, cuando dos mujeres, se llama la Paz de las Damas, acordaron una paz. Luisa de Saboya, madre de Francisco I, y Margarita de Austria, tía de Carlos. Entonces, en esa paz se ratificó todo lo dicho en Madrid y se pudieron devolver a los dos hijos. Cuentan, el mayor murió antes de poder ser heredero de Francisco I, pero cuentan que Enrique II, que curiosamente luego se convirtió en el suegro de Felipe II, el hijo de Carlos, guardó una inquina y un rechazo hacia los Habsburgo en general, hacia Carlos y a su familia en particular, que se demostraría después con el paso de los años. Es decir, que Pavía tuvo más consecuencias
de tipo político, de las que podemos imaginar, y sobre todo de tipo militar. Y bien, ahora que ya conocemos, gracias a Madalena de Pazis, las causas y las consecuencias de este importante episodio de la historia militar de España, nos quedaría saber cómo discurrió la batalla. Y para eso lo tendremos en nuestro próximo episodio, gracias a la intervención del teniente general don César Muro Benayas, que nos dará a conocer el escenario, los protagonistas, y no solo de los jefes y los capitanes, sino también de los simples infantes, las gentes de a pie, que fueron en gran medida la clave de la victoria. Como militar nos explicará esas capacidades, esas estrategias de cada uno de los ejércitos y bueno, por qué se afirma, que será nuestro próximo episodio, por qué se afirma que en Pavía nació un nuevo modo de combatir y por qué se considera que esta batalla fue la semilla de los tercios que nos ha citado la profesora Pi Corrales. Muchas gracias, Gracias Madalena. a vosotros. Hasta la Muchas próxima. Gracias.